con esta grabación y mientras que nuestros colegas también siguen ingresando a esta sala de Zoom. Bienvenidos y bienvenidas, buenas noches a cada uno de ustedes. Pueden escribirnos en el chat de la ciudad en el cual nos saludan. Pueden levantar la mano en cualquier momento, prender los micros. Yo siempre voy a estar atento a sus consultas. La idea en esta sesión es poder conversar, charlar sobre neurodiversidad, ¿sí? Bien, comencemos. Pueden buscarme en redes sociales, mandarme mensajes. Ahí está mi correo también y podemos interactuar por ahí, ¿sí? Muy bien. Muy bien, antes de poder hablar justamente de estos temas de neurodiversidad, yo les presento a todos estos programas de formación que tiene Cerebrum, ¿no? En su pantalla ustedes ven estos diferentes programas de formación de neurodiversidad, que es un programa interesantísimo, del cual vamos a explayarnos un poco más el día de hoy. También neuroeducación, primera infancia, para los que les gusta también la creatividad, el neuromarketing, la toma de decisiones, ¿cierto? Entre otros programas de formación que ustedes ven en su pantalla, pueden dejarnos las preguntas aquí en el chat y nuestras asesoras van a poder contestarles. Especialmente el día de hoy vamos a hablar sobre neurodiversidad. Así que súper atento a ustedes, a sus consultas. Pueden levantar la mano nuevamente, prender sus cámaras también, ¿no? Y prender los micros en el momento que deseen, ¿sí? Muy bien. El día de hoy hablemos de neurodiversidad, entonces, pero desde las emociones. A ver, hace un año, 2 años, se publica un artículo muy interesante que habla justamente sobre, digamos, un movimiento, ¿no? Que es la revolución de las emociones, es decir, que en el aspecto económico, político, educativo, cada vez más debemos enfocarnos en las emociones, en esa gestión emocional de cada uno de nosotros. ¿Ustedes de alguna forma se han preguntado si nosotros descubrimos esas pasiones, esas emociones que cada día mueven al estudiante en la escuela? Ustedes van a darse cuenta de que si descubrimos, por ejemplo, qué les apasiona a su hijo o a su estudiante de 10 años, ¿no? Y a partir de esa pasión, descubrir esas emociones y poder desarrollar esas habilidades al futuro. Gabriel García Márquez hablaba de eso. Él en una conferencia para el Ministerio de Educación aquí en Colombia, justamente hablaba de que cada uno de nosotros debemos descubrir eh, ese juguete, esa pasión, y salir de la escuela descubriendo y desarrollando esa pasión, ¿no? Gabriel García Márquez claramente desarrolló su pasión, ¿no? El escribir, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante. Y de eso trata el día de hoy, de descubrir esas fortalezas, ¿no? Sé que muchos de nosotros calificamos a algunas personas como déficit de atención, ¿no? Falta de atención, o hiperactividad, ¿no? Algunas personas califican a personas con autismo como una persona eh, con bajo coeficiente intelectual o lo relacionan con eso, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si nos enfocamos en las fortalezas de las personas con dislexia, ¿no? Hay muchos gerentes, por ejemplo, el de Vodafone, el creador de Vodafone, ¿no? Tiene dislexia y él halaga de alguna forma esa, entre comillas, dificultad, porque a él le permitió justamente eso, esa dificultad, la dislexia, el poder interactuar y ver el mundo de forma diferente, ¿no? ¿Ustedes utilizan Spotify? De seguro que sí. Uno de los fundadores de Spotify tenía lo que se llama trastorno por hiperactividad, ¿no? Entonces él miraba el mundo de la música, el negocio de la música, ¿no? De manera diferente. Y eso le llevó a crear una plataforma exitosa de streaming, ¿no? Entonces, veámonos y enfoquémonos justamente en esas fortalezas. Nuestros programas de formación, damas y caballeros, tienen una secuencia modular que nos permiten llegar a la maestría. Entonces, analicen ahí en su pantalla este gráfico para poder ya centrarnos en lo que nos compete el día de hoy. Punto número 1, entonces, ser neurodiverso, todos somos neurodiversos, ¿cierto? Y grábense esa frase, ser neurodiversos, ¿no? Todos somos neurodiversos. Es ser creativos. Eso significa que nosotros, en nuestra forma de ser líderes, por ejemplo, si yo tengo a cargo un grupo de personas,
Como docente, por ejemplo, soy líder. Como jefe de una organización, soy líder. Tengo que entender que cada uno de nosotros tiene una diversidad de formas de expresarse y diversidad de formas de aprender, ¿cierto? Y justamente de eso habla la neurodiversidad. Entonces, pero no solamente eso, sino que cada uno de nosotros, al ser neurodiverso, tiene diferentes formas de ser creativos, ¿sí? Entonces, analicemos un poco más el caso de Leonardo da Vinci. A Leonardo se le pregunta a los historiadores, porque obviamente son hipótesis, ¿no? Los historiadores se preguntaban, los psicólogos, incluso neurocientíficos actualmente se preguntan si o qué es lo que le pasaba a Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Era una persona que procrastinaba mucho o era una persona distraída? ¿Qué piensan ustedes? Me pueden escribir en el chat. ¿Ustedes saben si Leonardo da Vinci pudo terminar de pintar la Mona Lisa? ¿Cuántas obras de Leonardo están incompletas? Analicemos entonces de otra forma esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes son personas que procrastinan mucho? O sus estudiantes, ¿no? Entonces, o tiene que ver que son personas distraídas. ¿Cuál de los dos? O tiene mucha relación la procrastinación con la distracción, ¿no? La falta de planificación y todo eso. Entonces, analicen eso y desde qué edad nosotros estamos formando esa percepción del tiempo en nuestros hijos. Por ejemplo, José Luis nos dice procrastinar. A mí a veces me funciona, es como sacar todo el potencial en un momento para cumplir la meta. Eso es cuando nos centramos y nos enfocamos, exactamente, José Luis. Pero la procrastinación tiene que ver con el perjudicarnos, ¿sí? Es decir, dejar de hacer algo que es relevante e importante en nuestros días. Es decir, tiene una connotación posiblemente negativa, perjudicial. Entonces, miren lo que sucedía con Leonardo da Vinci. Era una persona que intentaba ser creativo de alguna forma y eso le llevaba a no culminar, a no terminar sus pinturas. En el caso de la Mona Lisa, él intentó crear una nueva técnica, ¿cierto? El esfumato, ¿no? Todo esto te lo explica en el museo allá en París, donde está la Mona Lisa, ¿no? Entre ventanales gruesos, guardias de seguridad, porque normalmente le echan pintura a esta pintura, es decir, de colores, a esta muestra de la obra de Da Vinci. Entonces está muy resguardada. Pero entonces, la Mona Lisa nunca se terminó de pintar. Y ahí analicen la imagen, está ahí la señalada en líneas en su pantalla, que esta, primero que no se terminó de pintar, segundo, porque Leonardo intentaba crear algo nuevo. Y miren cuántos de nosotros, de sus estudiantes, de sus hijos, quiere hacer algo nuevo, algo que sea innovador, ¿cierto? Esa necesidad o ese impulso de hacer algo diferente a veces nos lleva y nos toma mucho tiempo. Pero analicemos bien, ¿eso se llama procrastinar? ¿Eso se llama ser distraídos? ¿O de qué trata? ¿Qué le pasó a Leonardo da Vinci finalmente? ¿Por qué no terminó de pintar por años y años, más de una década, con la pintura en brazos, viajando de un lugar a otro, llevando la pintura, pero no la terminó? Entonces, analicemos nuestros casos, nuestro caso personal o de nuestros estudiantes. ¿Qué más pasó con Leonardo? Leonardo, les pregunto a ustedes, ¿era una persona con alta curiosidad o una persona muy dispersa? ¿Cuántos de ustedes, a sus hijos, por ejemplo, los analiza como, hijo, yo creo que tú eres una persona muy dispersa? Haces música, luego haces codificación en una computadora, luego veo leyendo un libro, luego en Duolingo, ¿no? En el aplicativo para aprender inglés, luego te veo jugando con tu... ¿Eso es una persona dispersa o altamente curiosa? ¿Cuántos de nuestros estudiantes son altamente curiosos? Y a partir de que avanza la escolaridad formal, se vuelven menos curiosos. ¿Por qué sucede eso? ¿No? ¿Qué está pasando con las escuelas el día de hoy? ¿Están inhibiendo la curiosidad para que se vuelvan menos dispersos?
¿Eso es correcto o no? ¿Cómo les sucede a ustedes en sus aulas de clase o con sus colaboradores, cierto? El día de hoy en las empresas, por ejemplo, se habla del impulso de los trabajadores, de los colaboradores a emprender. Entonces, las empresas el día de hoy se han vuelto más colaborativas, es decir, tanto el trabajador que no está en el área creativa de una empresa puede aportar ideas cruciales e importantes, ¿no? En una marca, en una empresa. ¿Por qué? Porque les permiten emprender, les permiten ser curiosos, ¿no? Les permiten opinar, le dan libertad. Y eso alimenta a una organización. El día de hoy las escuelas cada vez más están permitiendo eso, ¿cierto? Algo que se llama el aula invertida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estimulemos la curiosidad, pero no necesariamente la dispersión. Entonces, la creatividad tiene dos procesos importantes. Uno es el pensamiento divergente, que es la alta curiosidad. Y número dos tiene que ver con la convergencia, con el pensamiento convergente. En el primero se activa una red neuronal llamada red neuronal por defecto, que nos ayuda a ser altamente creativos y dispersos. Pero la creatividad no estaría completa si no activamos la red ejecutiva del cerebro, la corteza prefrontal especialmente, para nosotros converger en una idea, ¿cierto? Entonces, no nos confundamos que la curiosidad solamente tiene que ver con dispersión, divagación y divergencia, sino también tiene que ver con las funciones ejecutivas, con la convergencia, ¿sí? Ese es el proceso completo de la creatividad. Sigamos entonces, hagámonos la pregunta que aparece en pantalla. Finalmente, Leonardo, entonces, ¿tuvo TDAH? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué opinan con los rasgos que nos ha brindado la historia a partir de su conducta? ¿Tuvo o no este trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en el chat, ¿no? Analicemos este trastorno, es entre comillas, o dificultad, ¿no? Desde la parte genética, ¿no? Se ha encontrado una relación genética entre las conductas de procrastinación, ¿no? Y con ciertos genes asociados a este déficit de atención e hiperactividad. Entonces, las personas que normalmente muestran estos rasgos de procrastinación, es decir, que son incapaces de completar tareas, miren, segundo rasgo, alta divagación mental y tercer rasgo, una alta inquietud, pero de cuerpo y de pensamiento. Estas tres conductas especialmente se han relacionado con la genética del TDAH, ¿no? Es decir, hay cierta relación biológica entre ciertas conductas y estos rasgos del TDAH. ¿Es posible, qué piensan ustedes? ¿Es posible, será posible que Leonardo tuvo ese trastorno? Nos dice Alejandra en el chat que era una persona altamente curiosa. Vilma nos dice, posiblemente, sí, cierto. Eric nos dice, pienso que hoy en el día sí lo encasillarían en esa categoría. Gracias, Eric, por esa respuesta sincera. Renato nos dice, si lo hubieran tratado como encasillar en un patrón de conducta laboral, para un fin, probablemente lo hubieran diagnosticado con TDAH. Muy cierto, muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces, pero no nos quedemos en esa etiqueta, ¿cierto? Creo que es lo que ustedes tratan de decirme entre líneas. Vayamos a las fortalezas de Leonardo, ¿cierto? Número 2. Posiblemente tuvo Leonardo este trastorno, pero se ha encontrado que las personas con TDAH sí son capaces de tener éxito personal y profesional, ¿sí? Es decir, las personas que están diagnosticadas con este déficit, se ha encontrado que muchos de ellos han logrado un gran éxito en su vida personal y profesional. Entonces, damas y caballeros, vayamos desmitificando este término de trastorno, ¿no? Que puede significar deficiencia para algunos, pero no es tanto así, sino que en realidad debemos nosotros, desde una temprana edad, desde los primeros rasgos que descubrimos, descubrir qué fortalezas tienen, ¿sí? De eso se trata, y justamente existen, yo les invito a que busquen
información sobre los aspectos positivos del TDAH, ¿no? Muy bien, sigamos, por ejemplo, los programadores informáticos. Si ustedes van a una empresa de programación informática, de software creativos y todo eso, muchos de ellos, no es que esté hablando mal, pero tienen este trastorno, entre comillas. ¿Por qué? Porque son personas altamente creativas. Les gusta estar justamente ahí escribiendo códigos y para escribir códigos uno tiene que ser muy rápido en todo eso, estar enfocado en eso. Entonces, este tipo de personas se le ha relacionado justamente con este tipo de trabajo. Pero, ¿qué sucede en el cerebro de una persona con TDAH? Existen diversas explicaciones. La que aparece en pantalla solamente es una de esas, una de tantas, ¿sí? Esta es una explicación, digamos, conectómica, es decir, de las conexiones neuronales, especialmente de la corteza prefrontal. Ustedes pueden buscar una explicación química, por ejemplo, algún déficit de algún químico en el cerebro, por ejemplo, la serotonina en las áreas límbicas del cerebro, o déficit o aumento de la dopamina en la corteza prefrontal, entre otros. Entonces, ese sería otro tipo de explicación. Pero lo que ustedes ven ahí en su pantalla, especialmente es una explicación de algún déficit de conexiones en la corteza prefrontal. ¿Está bien? Ustedes lean la diapositiva para que saquen sus conclusiones. Entonces, las personas justamente con este comportamiento de procrastinar, de ser altamente divergentes en su pensamiento, posiblemente se relacione con una disfunción ejecutiva. ¿Está bien? Entonces, en conclusión y para ir concluyendo esta primera parte, posiblemente Leonardo tuvo esa conducta y se le pudo haber etiquetado justamente como una disfunción ejecutiva el día de hoy, ¿cierto? Las citas están en su pantalla, así que para que ustedes amplíen la información, pueden buscar ahí de acuerdo a las citas en su pantalla. Ahora, hablemos de dislexia, ¿sí? Existen muchas también explicaciones de la dislexia biológicas, ¿no? Explicaciones biológicas. La dislexia del desarrollo es una dificultad específica del aprendizaje, aún sin razón, digamos, o causalidad específica, no se ha logrado, digamos, una etiología completa de la dislexia, ¿no? Pero afecta justamente a la precisión y fluidez en la lectura de palabras. Además, afecta al 5 hasta el 12% de personas, de niños y niñas en el mundo, ¿no? Es una cantidad considerable. Entonces, es posible que en su escuela hasta el 12% de la población de su escuela tenga dislexia y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque posiblemente el estudiante le dé vergüenza demostrar su dificultad, ¿no? Entonces, lo importante es generar justamente ese compromiso, ese vínculo emocional, digamos, esa conexión para que ellos puedan comunicarnos sus dificultades, ¿sí? Por ejemplo, la dislexia. Muy bien, sigamos. La dislexia se asocia con resultados que afectan los logros educativos y, como les he mencionado, con la autoestima académica, ¿sí? Pero miren ustedes en pantalla, ¿no? La dislexia no está relacionada exactamente con ese nivel de coeficiente intelectual. Entonces, ¿una persona con dislexia puede tener éxito académico? Sí. A pesar de esa dificultad, la persona puede tener un éxito profesional y académico, ¿no? El patrón de actividad cerebral indica la capacidad de compensar la dislexia. A ver, aquí podemos analizar diversos detalles del cerebro. Una de ellas se trata de la reserva neuronal, es decir, la capacidad del cerebro de compensar ciertas dificultades. Entonces, si nosotros acompañamos a las personas con dislexia y le damos ciertas orientaciones, y lo más importante, esa tranquilidad emocional, ¿no? Esa confianza que ellos pueden tener para no sentirse avergonzados de esta dificultad de lectura. Eso le da un soporte
¿no? A estas personas con dislexia, y especialmente si están desarrollando justamente sus habilidades socioemocionales, ¿sí? Ahora, como les decía, no se sabe exactamente qué causa la dislexia, pero analicemos desde un punto de vista psicológico, ¿sí? Aunque también ustedes pueden buscar la neurobiología de la conciencia fonológica. Y les invito a que busquen videos en YouTube, en Internet o textos de la biología de la conciencia fonológica y les va a interesar muchísimo. Ahora les voy a decir cómo estimular justamente esa conciencia fonológica. Pero, ¿qué es la conciencia fonológica? En resumen, podríamos decirlo que es como el habla interna de la persona. Es decir, cómo una persona desde temprana edad aprende a escucharse a sí mismo o lo que los demás le dicen. Eso es conciencia fonológica. ¿Está bien? Y justamente ahí en su pantalla van a analizar qué se puede estimular justamente esas tareas como ejemplo para estimular la conciencia fonológica. ¿Sí? Les dejo para ustedes para que ustedes lo analicen y lo revisen a mayor detalle. Número 2. La dislexia también se relaciona con la denominación automática y rápida. Por ejemplo, si nosotros encontramos dificultades en ciertas personas justamente para denominar rápidamente ciertas palabras, podríamos tener ahí un indicador de dislexia, de presencia de dislexia, ¿sí? Número 3 es la fluidez en la lectura, ¿sí? Ahora, pero esto es importante que ustedes lo tomen muy en cuenta. No se confunda a la dislexia como con una dificultad sensorial, ¿sí? Por ejemplo, la persona de 5 años, 7 años, 8 años o 10 años necesite gafas o lentes, ¿no? Y no es que no pueda leer, sino que necesitaba gafas. Entonces, analicen bien eso y diferencien muy bien un caso de dislexia con una dificultad sensorial. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo estimular la dislexia? Ingresen a Google en este momento y busquen el libro total. ¿Sí? Escriben ahí, el libro total. ¿Sí? A ver, ¿por qué, Gabriel? Miren un caso que me sucedió hace poquísimo. Estuve en la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en Medellín. Medellín tiene un clima increíble, pero últimamente estuvo el clima bipolar, ¿cierto? Entonces, perdonen por ese comentario. Pero miren, analicen esta plataforma de libro total, ¿no? Existen audiolibros completos, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas, Crimen y Castigo. Ustedes cuando están, por ejemplo, ordenando la casa, preparando un postre, en el auto, en rumbo al trabajo o de vuelta a la casa, cuando están, digamos, esperando un vuelo en el aeropuerto, abran esa plataforma y van a ver que son audiolibros, es decir, ustedes pueden leer y escuchar a la vez. Gabriel, mi estudiante de 7 años, que tiene dificultades en la lectura porque primero encuentro que no le gusta, ¿no? Y segundo, que todavía le falta esa fluidez en la lectura. ¿Cómo lo puedo estimular? Acércate a él, genera compromiso y vínculo emocional. Número 2, dedícale un tiempo para estar con él, abre la plataforma y dile cuál de estos cuentos le interesa. Uno corto en especialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser Alicia en el País de las Maravillas. Mi hijo cuando comenzó hace 2, 3 años a leer estos libros, que son 3, no, se reía. Yo le digo, pero Leonardo, ¿por qué te ríes? Es que es muy gracioso, papá, lo que le sucede a Alicia. Entonces, generen esa empatía con los textos, con los cuentos, y en el caso de la estimulación de la conciencia fonológica, especialmente tiene que ver con la lectura, porque esto nos permite esta plataforma, con el escuchar. Eso es estimular la conciencia fonológica, ¿sí? A través del gusto, del amor por la lectura, ¿sí? No se olviden, el libro total se llama la plataforma para que ustedes puedan buscarlo. ¿Sí? Sigamos entonces. ¿Por qué les menciono esto? Porque posiblemente a Leonardo
también se le relacionó con la dislexia, como una persona, entre comillas, con dislexia. Ojo que esto no es un diagnóstico, es una suposición, ¿está bien? Una suposición histórica, no científica. Entonces, ¿por qué? Porque se encontró textos en donde Leonardo tenía, digamos, una escritura como de espejo, es decir, escribía de derecha a izquierda, ¿no? Y ahí ustedes ven la evidencia. Yo le pude tomar justamente estas fotos en unos museos ahí en Francia, ¿no? Y él tenía justamente ese tipo de escritura, por eso se le relacionó con la dislexia. Entonces, ¿cuántos de sus estudiantes tiene esta, entre comillas, nuevamente, dificultad? No nos quedemos ahí. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra organización, un futuro Leonardo da Vinci, que a pesar de esas dificultades, tiene talentos, pero está en nosotros como padres, docentes o líderes en descubrir esos talentos, ¿sí? Nuevamente, ¿cuántos de nosotros tenemos un Albert Einstein, un Leonardo da Vinci en nuestras escuelas? ¿Sí? Entonces, sí, el TDAH también se ha relacionado con la creatividad, con la dislexia. Entonces, existen investigaciones de comorbilidad justamente de estas dificultades. ¿Está bien? Analicen, ahí están las citas en su pantalla para que ustedes puedan revisarlo más. Número dos, con esto ya vamos avanzando. Por favor, no olviden dejar sus preguntas en el chat. Si les interesa nuestro programa de neurodiversidad, Carolina y Ana Ramos están aquí para poder resolver las dudas. Así que déjenme sus preguntas, por ejemplo, cuánto dura nuestro programa de neurodiversidad, cuáles las temáticas que se tratan, en qué plataforma se lleva, ¿no? Qué metodología tenemos y todo eso. Pueden dejarnos sus preguntas aquí en el chat para poder resolverlas o en la parte final poder resolver dudas levantando la mano, ¿sí? Número 2, entonces, ser neurodiverso es ser genio. Todos somos genios, ¿sí? Miren, analicemos un poco más el caso de Albert Einstein, pero antes viajemos en el tiempo hace miles de años atrás, ¿no? Nuevamente, esta frase, leamos en su pantalla, ¿no? El autismo sin discapacidad intelectual no es necesariamente una desventaja, ¿sí? A ver, pregunta, ya que viajamos hace miles de años atrás, ¿quién descubrió el fuego? ¿Ustedes creen que fue una persona que estaba en el grupo social y digamos, estaba, pues, ocupada de esas relaciones sociales? ¿O era una persona con conductas repetitivas que pensaba diferente y que por eso agarró, digamos, una vara, cierto, de madera seca y comenzó a tener esa conducta repetitiva de frotar la vara sobre otra, una vara de madera sobre otra? ¿Cierto? En el caso del autismo, una de las formas de identificación del TEA, del trastorno de espectro autista o condición del espectro autista, ¿no? Condición del espectro autista, es justamente que estos rasgos son de conductas repetitivas. Entonces, una persona posiblemente con autismo hace miles de años atrás, con esa conducta repetitiva, descubrió el fuego, ¿no? Entonces, analicemos bien esas fortalezas que nos puede brindar las personas que tenemos un pensamiento diferente, un comportamiento diferente, ¿sí? En pantalla ustedes ven una foto del cerebro de Albert Einstein, ¿no? La historia del cerebro de Albert Einstein es muy peculiar, ¿no? Un investigador robó el cerebro de Albert Einstein, ¿no? Lo tuvo guardado por mucho tiempo tratando de analizar e investigar el cerebro de Albert Einstein. Luego, después de años, lo entregó a un museo, ¿no? Pero él descubrió, pero obviamente esto solamente fue una investigación de un caso, solamente del cerebro de Albert Einstein, descubrió ciertas diferencias en el cerebro de Albert Einstein. Encontró que tiene 4 giros prefrontales, a diferencia de la mayoría de nosotros. Yo que no tengo el nivel intelectual, posiblemente Albert,
¿no? Tengo 3 giros prefrontales, pero Albert sí tenía 4, imagínense, ¿no? Se encontró una menor proporción de neuronas y glías en el cerebro de Albert Einstein, especialmente en esa corteza parietal, en esa corteza que tiene que ver con el procesamiento simbólico y matemático, ¿no? Miren, analicen eso. Entonces, incluso hay diferencias en el cuerpo calloso de Albert Einstein que en el promedio de personas a nivel general. Entonces, sí, el cerebro de Albert Einstein, claro, era diferente al de todos, pero parece que tenía ciertas particularidades que le daban, digamos, esa genialidad de él, ¿no? Entonces, ahí aparece en su pantalla una muestra del cuerpo calloso de Albert, ¿no? Que se analizó y era significativamente más grande, es decir, tenía un tipo de conexión especial, un tipo de comunicación interhemisférica especial en el cerebro de Albert Einstein. Eso le da una particularidad a- al judío. Miren, en pantalla aparece un investigador muy especial del autismo. Yo les invito a que revisen sus libros de Baron y Cohen, ¿no? Hace unos meses le escribí, le hice una pregunta puntual, ¿no? Y él está editando un nuevo libro. Simón Baron y Cohen tiene una teoría justamente para poder explicar el autismo, ¿no? Que es decir, que las personas con autismo se diferencian porque tienen una alta sistematización y una baja empatía, ¿cierto? Esos son los 2 rasgos principales, según Simón, del autismo. ¿Ok? Y él en una de sus entrevistas presupone, a través de estos rasgos que hemos mencionado, que Albert tenía justamente estos rasgos de autismo, ¿no? Entonces, es posible analizar la conducta de manera histórica, sí, pero no exactamente diagnosticar, repito, y hago la advertencia. Aquí un gráfico que me llamó mucho la atención y se los comparto. Analícenlo ustedes, ¿sí? Y analicen la investigación, léanlo para que saquen sus propias conclusiones. Pero se ha encontrado que el autismo, que no se sabe una causalidad exacta del autismo, si se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo, posiblemente, según esta investigación del 2016, aproximadamente el 50% de causalidad del autismo es genético y el otro tiene que ver con el ambiente. Es decir, que la mamá que está en ese proceso de embarazo, las variables ambientales están influenciando hasta un 40% aproximadamente, ¿no? En la aparición del autismo. ¿Sí? Y lo otro tiene que ver con los genes, ¿no? Entonces, analicen esa diapositiva, damas y caballeros, para que ustedes sepan un poco más de la etiología del autismo. Ahora, ¿por qué? Porque se han hecho muchas investigaciones y se ha encontrado que, por ejemplo, en una familia que posiblemente el padre tenga autismo, existe un 50% de probabilidad de que sus hijos tengan justamente autismo dentro del espectro, obviamente, ¿sí? Dentro del espectro autista, ¿sí? Valga esa aclaración. Entonces, ahí en su pantalla existen diversos gráficos donde podemos decir esa prevalencia del autismo, de 9.8 de cada 1000 personas, 1 de cada 68. Se ha hecho investigaciones aquí en Colombia también, pero digamos en Latinoamérica todavía la prevalencia no ha sido analizada con totalidad. Entonces, y eso tiene que ver, por eso existe esa variabilidad, por eso que en Estados Unidos y en Europa la prevalencia es muy alta, entre comillas, porque se ha hecho mucha investigación sobre eso, ¿no? En Latinoamérica todavía no existen datos que nos puedan dar información para poder afirmar algo más concreto. Ahora, el autismo también tiene que ver con nuestra química cerebral, damas y caballeros, ¿sí? Ya para ir avanzando con esta conferencia de neurodiversidad, ¿sí? Miren, el chat nos dice que sí, posiblemente Albert tuvo TEA, ¿no? Renato, sí, o sea, es decir,
el cerebro de Albert Einstein tenía una proporción de glías y de neuronas mucho menor en ciertas regiones del cerebro. A ver, y es muy interesante lo que nos pregunta Renato, es porque, a ver, cuando el cerebro se vuelve más eficiente, necesita menos cantidad de neuronas y glías. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un principio llamado economía, ¿cierto? Economía neuronal, es decir, necesita menos conectividades y menos neuronas para ser más eficiente, usar menos energía, menos glucosa, ¿no? Gracias, Vilma, por el comentario. En Chile se hizo una ley para los niños con la condición de espectro autista. Muy bien, gracias, Vilma, por tu comentario. Milagros nos dice, tenemos un porcentaje elevado de estudiantes con TEA en las escuelas. Me parece curioso, ¿no? Ahora, Milagros Rojas, analicemos justamente bien y busquemos también información sobre ese sobrediagnóstico, ¿sí? Del TEA. Entonces, eh, en esta conferencia enfoquémonos justamente en esas fortalezas más que en la etiqueta. Y eso es lo bonito de poder reflexionar sobre eso el día de hoy, ¿no? Gracias por sus comentarios. Miren, la serotonina, el GABA, la oxitocina y la testosterona también son indicadores posiblemente de poder analizar el autismo, ¿no? Por ejemplo, en la oxitocina, se encontró un nivel más bajo de oxitocina en las personas con TEA, con autismo. Eso explicaría posiblemente esos niveles bajos de empatía, ¿no? En el caso del GABA, posiblemente, eso explicaría su alta sistematización de las personas con autismo, ¿no? El GABA es ese químico que nos ayuda a inhibir, es decir, a tener una conducta de inhibición, lo que se llama en función ejecutiva control inhibitorio, ¿no? Por eso es que las personas con autismo son personas que se enfocan mucho, tienen un nivel de enfoque muy bueno y muy óptimo, ¿sí? Entonces, ahí les dejo en su lámina para que sigan leyendo y analizando la información del día de hoy, ¿sí? Miren, analicemos desde un punto de vista microscópico, ¿no? Saquemos un pedazo micrométrico de neuronas del cerebro de Albert Einstein, que posiblemente tuvo autismo, ¿no? Metamos ese grupito de neuronas en un microscopio. ¿Qué va a suceder? Posiblemente, cuando revisemos esta microscopía, vamos a encontrar un menor grosor, pero un mayor número de neuronas en las mini columnas, posiblemente del cerebro de Albert Einstein que tuvo autismo, ¿no? Entonces, en las personas con autismo sí se ha encontrado eso, ¿sí? Una mayor densidad en ciertas mini columnas del cerebro, ¿no? Pero, pero, también se ha encontrado un patrón de conectividad neuronal diferente, es decir, un mayor procesamiento local, y ahora les voy a mostrar una gráfica para que quede claro esta investigación, pero un menor procesamiento global. Nuevamente, un mayor procesamiento local y un menor procesamiento global. Es decir, el cerebro de una persona con autismo no tiene una buena comunicación neuronal en las diferentes regiones de su cerebro. Posiblemente su corteza prefrontal, que ayuda en la empatía, su sistema de las emociones, el diencéfalo, el sistema límbico, están como desconectadas. Por eso que los procesos de empatía no llegan, digamos, a un nivel de eficiencia, como sucede con la población que no está dentro del TEA. ¿Está bien? Entonces, sigamos, y ahí está el gráfico en su pantalla. Incluso se ha encontrado que antes de los 2 años se puede analizar, se puede diagnosticar posiblemente si un bebé antes de los 2 años pueda tener autismo en el futuro, ¿no? Incluso este diagnóstico me estoy atreviendo a decir o a dar esta afirmación, porque todavía no existe un test que pueda evaluar eso. Pero se ha encontrado una alta tasa de aparición de neuronas antes de los 2 años. Es decir, el cerebro de una persona con autismo tiene una alta tasa de neurogénesis antes de los 2 años, ¿no?
Esto es muy importante y le permite a muchos científicos poder encontrar un diagnóstico temprano y, lo más importante, una atención temprana, una promoción temprana, una gestión temprana del autismo. Uy, el gráfico no apareció, yo les prometí el gráfico, pero bueno, les resumía justamente que las regiones del cerebro ahí no tenían una buena conectividad global. ¿Sí? Entonces, en la parte izquierda y derecha de su pantalla van a ver los dos grandes indicadores justamente de poder ver si un bebé en una temprana edad podría o no tener autismo. ¿Sí? Léanlo ustedes, esto es para ustedes, por favor. Yo no voy a poder leerlo por cuestión de tiempo, así que analicen la gráfica, la imagen, y para que ustedes lo tengan. Me parece que hay alguien con el micro, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la mano, prender sus cámaras en cualquier momento. Listo. Isaac Newton también posiblemente haya sido un personaje importante que haya tenido autismo. Entonces, damas y caballeros, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? A pesar de justamente esa dificultad que pudo haber tenido Albert Einstein en la infancia, porque no era una persona que se relacionaba mucho con los demás. Número dos, tuvo muchas dificultades en la escuela, casi no entra al Politécnico de Suiza, si es que no me equivoco, porque tuvo dificultades en los exámenes. Entonces, pero a pesar de eso, miren, Albert justamente cambió No, la historia, cambió la física moderna con sus teorías, ¿no? Entonces, damas y caballeros, el mensaje es justamente eso. Valoremos las fortalezas de cualquier persona, es decir, de todo este mundo neurodiverso. Valoremos esas fortalezas. Podemos tener en nuestra aula de clase, en nuestro centro de labores, en nuestra casa, una persona con TEA, con TDAH, con dislexia, con discalculia y muchas etiquetas, pero lo importante es centrarnos en esas fortalezas. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo el día de hoy. Sé que es viernes, muchos de ustedes ya están pensando en el fin de semana, en relajarse, ¿cierto? Así que les invito, por favor, a que hagan sus consultas por aquí, por el chat. Eh, mientras yo les voy comentando de qué tratan nuestros programas en Cerebrum. Por ejemplo, nos preguntan ahí, Milagros, eh, este programa de neurodiversidad y dónde pueden conseguir los libros. Estos libros son muy interesantes, están actualizados y están dentro de nuestros programas de formación. Es decir, si ustedes optan por llevar el programa de neurodiversidad, ¿cierto? Vamos a darle nosotros estos libros actualizados con bibliografía científica, ¿no? De revistas científicas de renombre, con videos actualizados, también con su bibliografía, con sus citas científicas. Van a tener podcasts dentro de los programas de formación que son 100% virtuales. Van a tener sesiones sincrónicas con un asesor especializado, ¿no? Entonces, hay un curso de mindfulness dentro de cada programa. Existe un curso de meditación mindfulness que justamente nos da una habilidad de autocontrol, ¿no? Milagros, por favor, déjanos por aquí tu teléfono WhatsApp y el país donde estás, el país de residencia, y nosotros te vamos a atender gustosamente, ¿sí? Déjenos por aquí y por ahí también les puedo enviar, si quieren alguna información, déjenos para los interesados en los programas su número de WhatsApp o por interno también lo pueden hacer aquí en el chat de Zoom y el país de residencia, ¿sí, Milagros? O solamente coloquen en el chat estoy interesado en el programa, ¿no? Puede ser neurodiversidad, primera infancia, creatividad, neuroeducación, cualquiera de ellos y nosotros lo vamos a poder ayudar. Laura nos hace una interesante pregunta. ¿Es posible identificar a un niño autista a los 2 años? Precisamente no existe un test que nos pueda ayudar de manera rápida, estimada Laura. ¿Sí? Lo que estaba mostrando en las láminas previas es que se evaluó a diferentes
infantes en diferentes edades, al nacer, al año, los 2 años, 3, 4 y así, ¿no? Fue una investigación de varios años, ¿no? Y se encontró que los que no tenían autismo en una edad de 6, 7, 8 años, cuando se les pudo evaluar, no tenían una tasa de crecimiento neuronal tan exagerado como con las personas con autismo, que a los 2 años sí se encontró un indicador de tasa de producción de neuronas exagerado, ¿sí? Entonces todavía no existe como tal, estimada Laura, un test para poder evaluarlo rápidamente. Gracias a todos los que están escribiendo que están interesados en el programa. Solamente pueden escribir "estoy interesados" y nosotros vamos a poder contactarles. Carolina y Ana Ramos van a poder escribirles por el WhatsApp, ¿no? En los próximos minutos para que ustedes puedan tener la información completa. Paula nos dice si podemos tener esta información y cursos en su institución. Muy bien, Paula, te vamos a escribir. Nosotros damos capacitaciones a nivel virtual o presencial, ¿no? Así que encantados, Paula, de poder colaborar con tu escuela, ¿no? Carolina, ahí está con nosotros, ella es de Perú, Carolina Niño, ahí le va a ella a escribir y dar toda la información posible, ¿sí? Exactamente, Yaneli Rivera, justamente vamos a darte la información por interno sobre las promociones y costos de inversión del programa de neurodiversidad, de neuroeducación y todo ello, ¿sí? Génesis, exactamente, sí hay test y baterías, es decir, varios test en conjunto que nos permiten diagnosticar la dislexia y el TDAH, ¿sí? Eso corresponde a la edad, ¿no? Eso normalmente Génesis lo aplica a un psicólogo, así es. Muy bien. Verónica nos dice, y gracias por el comentario, ella tomó el programa de neuroeducación y a ella le pareció espectacular, ¿no? Y quiere inscribirse justamente al de liderazgo, ¿no? Y al de creatividad. Gracias, Verónica. Con gusto vamos a poder atenderte a esa nueva solicitud y qué bueno que te haya gustado los programas que has llevado con nosotros, ¿no? Muy bien. Gracias, Luz, por estar interesada en nuestro curso. Miriam y todos, ¿no? Gustavo nos dice, sí, justamente trata de ayudarnos con los tests sobre esto que hemos hablado el día de hoy. Listo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Vamos a enviarle información entonces a cada uno de ustedes a su WhatsApp. No se olviden estar atentos a su WhatsApp. Ana Ramos o Carolina Niño de Guzmán le va a escribir. Yo me despido con esto, les agradezco enormemente haber estado conmigo el día de hoy y nos vemos en una próxima conferencia.